ciudad de Hamelin, en Alemania, se vivía en estado de ratas, hasta que un flautista cobró por llevárselo y lo logró. El rey no cumplió su palabra de pagarle, hasta que el flautista tomó venganza y se llevó a los niños de aquel pueblo. Estás escuchando El flautista de Hamelin, la historia detrás de la realidad. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, travesianos? Muy buenas noches. Pues hoy tenemos invitados de honor. La madrina del podcast y el padrino también. Gaby Hernández y Juan Carlos Galicia. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hola muchachos, muy buenas noches. Estamos aquí con ustedes. ¿Habían escuchado de esta pequeña fábula? Sí. Hace mucho tiempo. Bien, pues vamos a lo que es entrar de lleno a la historia. Ok. Esto dice así. Hace mucho tiempo había una pequeña y próspera ciudad al norte de Alemania, donde todos sus habitantes vivían tranquilamente. Los adultos se dedicaban a las labores del hogar, mientras los niños jugaban e iban a la escuela. Los fines de semana hacían grandes fiestas donde bailaban y jugaban todos juntos. Sin embargo, esa felicidad no duraría demasiado. Una mañana, cuando los habitantes despertaron, pues algo terrible había sucedido. La ciudad había sido invadida por miles de ratones. Mordeaban todas las partes, devoraban todo lo que encontraban a su paso, desde la comida, a los graneros, hasta lo que se encontraban en sus despensas. Nadie comprendía la causa de tal invasión y lo que era aún peor, nadie sabía qué hacer para acabar con tanta inquietante plaga. Mientras más se esforzaban, más exterminarlos o al menos ahuyentarlos, más y más ratones acudían a la ciudad. La ciudad de los ratones era tal que hasta los propios gatos no se daban abasto, que en un inicio se pusieron las botas, huían despavoridos. Ante la gravedad de la situación, los hombres de la ciudad, que veían peligrar sus riquezas ante la increíble velocidad de los ratones, convocaron al conejo y después a un destructor que llegaron a un acuerdo. Daremos 100 monedas de oro, que nos libre de los ratones, dijo finalmente el alcalde de la ciudad. Durante los días siguientes, muchos hombres intentaron todo para conseguir y alejar a los ratones de la ciudad. Sin embargo, todos los esfuerzos eran en vano. Cada día aparecían más ratones. Ya había perdido las esperanzas cuando un día se presentó el consejero, un hombre alto y desgarbado, un flautista del que nadie había escuchado hablar antes. Llevaba una misma misteriosa capa que cubría desde el cuello hasta los pies. El hombre se limitó a afirmar: la recompensa era mía. Esa noche no quedaría ni un solo ratón en Hamelin. Todos se miraron sorprendidos y le dijeron con incredulidad: ¿cómo vas a hacerlo? Nosotros hemos intentado hasta lo imposible y no hemos conseguido nada. Como un hombre que ni siquiera es de la ciudad va a liberarnos de la invasión.
Esperen y verán, contestó el flautista sin decir nada más. Salió a correr a las calles. A medida que el flautista tocaba por las calles, comenzó a tocar maravillosa melodía que encantaba a los ratones. Poco a poco los ratones fueron saliendo de sus escondites y siguieron los pasos del flautista. Continuaba tocando incansable su flauta, y así caminando tocando el flautista fue cuando los ratones de sus escondites y llevándolos a un lugar muy lejano de donde ni siquiera se veían murallas de la ciudad. Por aquel lugar pasaba un caudaloso río. El flautista cruzó la orilla siguiendo tocando su flauta desde la orilla opuesta. Los ratones cayeron uno a uno al río, donde aparecieron ahogados. Mientras tanto, los habitantes de Hamelin, finalmente libres, las voces de tropas de los ratones, respiraron aliviados y tranquilos y satisfechos. Volvieron a sus propios negocios y estaban tan contentos que organizaron una fiesta para celebrar el feliz descanso. Comenzaron y bailaron hasta muy entrada la noche. A la mañana siguiente, el flautista se presentó ante el consejo y reclamó las 100 monedas de oro, prometidas como recompensa. Pero los hombres de la ciudad, ya liberados de su problema y cegados por su avaricia, le contestaron: «Vete de nuestra ciudad. ¿Acaso crees que te pagaremos tanto oro por tocar solo la flauta?» Dicho esto, los miembros del consejo de Hamelin le volvieron la espalda, riéndose y carcajeándose del pobre flautista. Furioso de avaricia y la ingratitud que mostraron los habitantes de la ciudad, el flautista, al igual que hizo el día anterior, comenzó a tocar por todas las calles de la dulcísima melodía. Pero esta vez no eran los ratones quienes lo seguían, sino los niños de la ciudad, quienes, extasiados aquel sonido maravilloso, seguían los pasos del músico. Los niños caminaban alegres y, tomados de la mano, siguieron al flautista, haciendo oídos sordos. Aún los ruegos y gritos de sus padres, que entre sollozos y desesperación intentaban impedir que sus hijos se abandonaran. ¡No te lleves a mis hijos! Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Los padres no pudieron impedir que sus hijos siguieran la melodía del flautista, quien se los llevó lejos, tan lejos que nadie supo dónde. Y los niños, al igual que los ratones, nunca más volvieron a la ciudad, donde solo quedaron sus habitantes, sus graneros repletos y sus despensas bien provistas, protegidas por sus sólidas murallas y un inmenso matón de silencio y tristeza. ¡Ja, ja, ja! Se querían burlar de mí. En la ciudad de Hamelin, o Hamel, había un problema con las ratas y ratones. No sabían qué hacer hasta el día de 1284, que llegó a la ciudad el hombre vestido con muchos colores, que se presentó como cazador de ratas, ofreciendo servicios a cambio de una distribución de los ciudadanos. Aceptaron, y el hombre, utilizando una flauta, comenzaba a tocar y lograr hacer que todas las ratas, atraídas por la música, salgan de las casas y le sigan, conduciéndose hasta el río donde se ahogarían. Los habitantes de Hamelin, libres ya de la plaga, se arrepintieron de su promesa y deciden no pagar, por lo que el hombre furioso abandona la ciudad. El 26 de junio de 1284 aparece en la ciudad un hombre vestido de cazador y tocando con un sombrero rojo. Mientras todos están en misa, saca una flauta y comienza a tocar. Es el cazador de ratas. En el lugar de los roedores son los niños y niñas mayores de 4 años, los que acuden a su llamada y le siguen fuera de la ciudad. Solo 2 niños
regresan, uno era ciego y otro, por tanto, no vio nada. Otro era mudo y nada podía contar. También se hablaba de otro niño que, habiendo vuelto por su chaqueta, se salvó. Otros cuentan que un niño más regresó. A causa de su cojera, no pudo entrar en la cueva donde fueron llevados el resto de los infantes. La puerta de la caverna se cerró antes de que él alcanzara. Los niños fueron llevados a Transilvania, o un mundo feliz en el interior de la tierra donde permanecían ajenos a la maldad y la crueldad del mundo de los adultos. Todos conocemos bien a este cuento, pero ¿qué se oculta atrás de esta historia? Fue en la noche del 26 de junio de 1284 cuando en efecto en la ciudad de Hamelin, 130 niños desaparecen misteriosamente, sin dejar rastro alguno. Si bien no fue hasta el siglo XVI cuando a la historia se añade el trabajo de desratización no pagada, hasta que aquel momento todo se resumía en que un extraño se presentó ese día en Hamelin, llevándose a los niños que fueron vistos por última vez, en una zona llamada Calvario, un lugar de ejecuciones, en la colina de Koppen. Jürgen Udot habla en un artículo público en Time Internacional de las posibilidades de que ese extraño personaje llevase a los niños a través de una cueva, meramente metafórica, hasta Europa del Este. Una de las versiones del cuento habla de cómo los niños entraron en una cueva para salir de ella en Transilvania. Esta teoría se apoyaría en las migraciones que entre los siglos XIII y XV tuvieron lugar desde Alemania hasta el Báltico. Otra teoría muy relacionada con las migraciones es la sostenida por el profesor Kaufmann Wald, quien describe que el flautista Pierre of Longespierre, dentro de la categoría de los localizadores, figuras que servían determinados nobles y señores que, deseosos de conquistar o asentar su poder, fue determinadas en las zonas de Europa del Este. Necesitan reunir colonos para que algunos no hicieran ascos al secuestro o compra de niños. El famoso poema de Robert Warren sobre esta historia, además de finalizar con un llamamiento a saldar todas las deudas y especialmente las que se tengan con los músicos, menciona la existencia de Rumania, de una cierta tribu que viste de forma muy colorista y llamativa, y que explica su indumentaria, alegando que la ha heredado de sus antepasados, que un día surgieron de una prisión subterránea, donde había sido confinados tras ser raptados del pueblo de Hamelin. La palabra que describe al flautista es Pied Piper. Piper puede traducirse efectivamente por gaitero. Ahora bien, Pied es más problemático. Viene a significar de varios colores. Un elemento, el carácter chillón de sus ropajes, que aparece una y otra vez en mito, haciendo también referencia al pío de los pájaros. Las dos palabras hacen conjunción en un concepto que viene a significar algo así como persona que tiene capacidad para hacer con su ruido que los demás le imiten. No debemos perder en ningún momento este significado, que por desgracia se ha perdido en la traducción española. El reputado William Manchester, en su libro The World Lead Only Be Fire, da como fecha del suceso
del 24 de junio de 1484, hablando del misterioso flautista en términos diferentes, mucho menos atractivos. Para él se trataría de un psicópata, pedantista. Él mismo menciona que entre las versiones de la historia las hay donde de los niños nada vuelve a saberse, mientras que otros testimonios cuentan cómo fueron encontrados cuerpos desmembrados y esparcidos entre la maleza del bosque o colgados de las ramas de los árboles. Lamentablemente, el autor no especifica con mucha claridad cuáles son sus fuentes para llegar a tal conclusión, por lo que debemos estar casi exclusivamente al renombre como historiador de Manchester. Como máxima crítica a esta teoría, se puede esgrimir la ausencia de toda referencia a una matanza similar en las crónicas de la época, y algo así no habría pasado desapercibido. Por otro lado, no está claro cómo nadie podía matar a 130 niños al mismo tiempo sin que ninguno se escapase, salvo que se tratase de un asesino en serie que los hubiese ido cazando por turno, pero en ese caso la historia no tendría mucho sentido. Sobre este suceso, el historiador Martin Humbert habla sobre un grabado de unas vestimentas de la mencionada del poema Browning, en el que se puede ver a un hombre con ropa multicolor, sugerido por un grupo de niños alrededor de la escena. Hay una inscripción en la que se puede leer: en el año 1284, en el día de San Johnny y San Pao, el 26 de junio, un gaitero vestido de muchos colores, 130 niños nacidos en Hamelin fueron seducidos y perdidos en el Calvario, cerca de Copen. Incluso existía la calle denominada Bungersen Steib en la Alemania, que vive que significar la calle sin el sonido de los tambores, donde está prohibido bailar en la memoria de lo ocurrido a los niños. Han sido muchas las teorías y conjeturas que han tratado de explicar qué ocurrió con los niños de Hamelin. Desde terremotos, cruzadas, plagas. Bruno von Schwerin, obispo de Olmütz, reclamó en 1281, 3 años antes de la fecha mencionada en la vidriera, a los niños de Hamelin para enviarlos como colonos a Moravia. El misterio aquí radicaría en establecer si esa colonia de niños de Hamelin llegó efectivamente a su destino o si desapareció por el camino, dando así origen al misterio. Sin embargo, está cobrando cada vez más fuerza una teoría que podría dar validez, en cierta forma, a la interpretación de Manchester y que sostiene que el misterioso flautista era en verdad un carismático líder practicante de algún tipo de culto precristiano que descarrió a los niños, llevándolos a practicar viejos cultos paganos, en los cuales solía utilizarse en otros adminículos en una flauta para danzas rituales. De la experiencia también peculiar obtenido, su grupo habría sido detenido en ejecución de la propiedad de la zona del Calvario. Grupo de ejecución también se mencionaba que todas las versiones conocidas es una brutalidad con la que en esas épocas solían referencias en cuerpos desmembrados, colgados en los árboles en un castigo eclesial u oficial a los proscritos en los procesos muy habituales en la época y la zona al tiempo. Que esa teoría parece hacer encajar otras muchas piezas del cuento, como la peculiar ropa del flautista
y la presencia de su instrumento musical como forma de atraer a los niños. Y esta fue la historia del flautista de Hamelin. ¿Qué opinan, chicos? Pues un cuento muy prometedor en cuestión de si no cumples lo que prometes, habrá algo que sí o sí te lleve a hacer pagar esa deuda. No, y aparte a mí se me hace muy cruel que por, no sé, gente que no, a lo mejor no tiene dinero para ellos y, no sé, por culpa del alcalde en aquel tiempo, se llevan a mi hijo, así como de que no tengo dinero para pagar y aparte que se lleven a mi hijo, eso es muy cruel. Creo que eso es lo que pasa en todos los tiempos y en muchas circunstancias. Ese es el pago de una u otra manera cuando no cumplimos con nuestra palabra. Lo mencionamos muchas veces, ¿no, Gaby? De sé impecable con tu palabra. Así es, impecable con tu palabra. Y desafortunadamente lo acaban de mencionar, chicos. Las consecuencias pues son muy claras al faltar con su palabra, al no cumplir con lo que se promete, pero sobre todo al querer sacar ventaja de la situación. ¿Por qué? Porque finalmente se deshicieron de esa plaga que tantas molestias les dio, que tantos desperfectos les vino a hacer, mas sin embargo, una vez viéndose librada de ella, se hicieron de la vista gorda y dijeron, no, pues no, ¿cómo crees que te vamos a pagar algo que ya se había acordado? Pero según ellos, y aumentando su historia, que dijeron, nada más por tocar un simple instrumento. Esto es lo que viene a representar hoy en día el tiempo que estamos viviendo, que también la palabra del hombre ya no vale lo que antes valía, porque si más no lo recordamos, nuestros abuelos tenían alguna deuda y decía, la voy a pagar, no firmaba nada, solamente su palabra era la que valía, y eso hoy en día se ha perdido. Sí. Y vaya que valía mucho la palabra. Y sí, efectivamente, tantos valores que se han perdido. Uno de ellos es que todos nuestros antepasados pues eran impecables con su palabra. No, y pensar que como yo sigo con lo mismo que como decía Juan Carlos y como dices tú, no compro mi palabra y aparte se llevan a mi hijo. O sea, es lo que a mí me intriga. Te pega más. Me pega más de que por culpa de un fulanito que no quiso pagar se van a llevar a mi hijo y yo que no tengo, no sé, yo que no tendría ni para pavimentar la banqueta. Es como cuando te piden la cooperación y ¿qué crees? Ya no te tocaron dulces porque diste muy poquito o no me diste nada. Pero la pregunta del millón, Adrián, ¿qué hiciste tú para que esto no sucediera? ¿Dónde estabas tú cuando tu hijo estaba siendo atraído por esa música? Exactamente. Muchas veces apagamos nuestra voz. Muchas veces permitimos que otros tomen decisiones por nosotros. Por temor, por miedos, por no saber el qué dirán o no saber qué decir. Pero ya esos tiempos terminaron, ya es momento de alzar la voz y decir lo que te parece y lo que no. Pues ahí está, travesianos, ya lo tienen. Cualquier cosa que les pase, alcen la voz, no se queden callados. Y como siempre agradeciéndoles a la madrina y al padrino del podcast. Qué gusto y qué placer estar aquí en este podcast. Gracias por la invitación, gracias por el tiempo y el espacio. No, al contrario, gracias a ustedes que desde el episodio 1 lo estaba pidiendo y su agenda tan apretada no me dejaban.
No se soltaban. Bueno, los tiempos de Dios son perfectos y mira, aquí estamos complacidos, aquí estamos contentos de estar con todos tus travesianos. Muchísimas gracias. Y recuerden, esto fue La Travesía. Buenas noches.